Señores, sean cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video de Hendidura. Shalom a toditos, Baruch Hashem. El día de hoy tenemos una persona especial, una persona que ha impactado vida mediante su palabra y una persona que de ahora en adelante será una persona nueva para las personas que siguen este canal. Entonces hoy le vamos a dar la bienvenida al pastor y evangelista Wander Rosario. Dígame, pastor, ¿cómo usted se siente? Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén. Bien, pastor, gracias a Dios. dele la introducción ahí, preséntese. Bueno, este humilde siervo de Wander Rosario, no estamos todavía con el cargo del pastor en sí, pero sí hemos sentido el llamado de parte de Dios y a su tiempo Él lo hará. Sí estamos en la función de evangelista y misionero, donde estamos predicándole las almas para que puedan llegar al camino de Jesús. Santo eres, pastor. Wander, ¿quién es Wander? Porque hay muchas personas que se preguntan quién es Wander. Lo ven predicando, lo ven en misiones, lo ven en pueblos diferentes, pero hay muchas personas que quisieran saber quién es Wander Rosario. Mira, Wander Rosario es un joven, un niño que nace en Santo Domingo, Los Guandules. Wow. Los Guandules era uno de los barrios más peligrosos, todavía sigue siendo uno de los barrios más peligrosos, porque Los Guandules está en medio de Gualey, La Ciénega, Capotillo, Guachupita, y queda como en el medio de todos esos barrios. No, pues usted desde el principio ha sido un joven escogido. Te puedo decir que sí. El 80% de mis amistades, el que no está muerto, está en la cárcel. Santo Mi Dios. mejor amigo que andamos por mucho tiempo también, partió de esta tierra. Y nos criamos en un ambiente muy violento, de mucha delincuencia, porque cuando los barrios se enfrentaban, el escenario de enfrentarse eran los guandules. Santo Y Dios. yo recuerdo que todo el que nos veía a nosotros decían, esos son los futuros delincuentes del barrio. Los señalaban. Exacto, ellos decían, estos son los futuros delincuentes del barrio. Pero yo recuerdo que mi mamá, desde pequeña, es cristiana. Sí. Yo nací en un hogar cristiano. Mi papá no era cristiano, pero mi madre sí. Me llevaba a la iglesia A conocer, pero a conocer, claro. pero me llevaba, todo joven. Exactamente. Yo muchas veces no quería, me jalaba mis orejas y me llevaba. Y cuando todo el mundo, a los niños que íbamos subiendo en el barrio, nos decía, eso van a ser delincuentes, eso no van a hacer nada. Santo Dios. Recuerdo que en una ocasión mi mamá se paró al frente de una mujer llamada Deyanira. Uf. Y le dijo, escucha bien, yo no sé si los tuyos van a ser delincuentes, pero los míos van a ser pastores, evangelistas y adoradoras del Señor. Palabras que marcan de madre. Salió, la otra mujer se quedó sorprendida porque mi mamá salió como una leona. Fe. Una leona y dijo, estos van a ser los evangelistas del barrio. Y luego cuando entramos a la casa, recuerdo que mi mamá tenía un pote de aceite, ¿sabes? Estas mujeres Empoderadas RT de antes. Y mi mamá coge ese pote de aceite y no nos unge con un poco de aceite, no echa aceite a todo. Lo bañó de Y aceite. ustedes van a ser una generación que van a adorar a Dios. Santo Dios. Y ese día yo recibí una marca tan impresionante porque intenté apartarme de los caminos del Señor, no te lo voy a negar, pero aún apartado de los caminos del Señor, yo sentí esa voz que me decía, tú no perteneces aquí. Entonces, pastor, podemos decir que en esos primeros momentos donde su mamá es quien toma esa decisión, usted de ahí en adelante fue que tuvo su primer encuentro con Dios. Sí, te puedo decir que sí. Yo a la edad de 8 años, yo estaba en mi casa durmiendo y yo sentí como espíritu me sujetaban los brazos y los pies Santo Dios. y me tapaban la boca. A los 7 años. A los 7 años. Entonces usted viene arrastrando, bueno, todos tenemos eso, pero usted viene arrastrando batalla con espíritu desde antes. Claro. Desde los 7 años yo veía los espíritus en mi habitación. Que Santo Dios. Yo iba a la iglesia y en la iglesia, cuando iba llegando a la iglesia, yo veía los espíritus como me saludaban y todo. Santo Dios. Y a esa edad de 7 años me estaban sujetando la mano y yo vi como en mi habitación entró un personaje y luchó en contra de esos espíritus que estaban ahí, sujetando mi mano y mi pie. Que usted no sabía quién era el personaje. Yo no sabía quién era. Luego cuando sigo pasando, llego a 10 años, tengo más experiencia con Dios. Cuando
hacen en Santo Domingo hacían sociedad de damas, caballeros, jóvenes y niños. Y me ponen a mí como el presidente de los niños. Yo era el pastor de los niños. ¡Ay, santo Dios! A los 10 años yo era un pastor de niños. Y yo recuerdo que en una ocasión, a los 10 años, yo estaba predicando en la iglesia normal, en mi escuela bíblica. Sí. Y me arrebató el Espíritu Santo. Yo empecé a profetizarle a todos los niños. Santo y los niños Dios. empezaron a caer al suelo. Niños de 8, 9 años, 10 años, igual que yo. Y usted en el espíritu, si usted sin saber nada. Yo tocando a mis niños y orando por ellos. Y Ay, muchos de ellos, Dios. espíritu saliendo de ellos. Y dije, Santo Padre Dios. amado, ¿qué está pasando aquí? Y luego viví esas experiencias tan fuertes con el Espíritu Santo que yo dije, de aquí yo no puedo salir. Desde la edad de 14 Santo años Dios. me afirmé en los caminos del Señor, luchas, pruebas, batallas. Entonces, padre, pastor, en ese momento de los 14 años que usted se afirme en los pies del Señor, ¿quién fue el padre espiritual que de ahí en adelante usted dijo, esta es la persona que me llevó hasta donde yo estoy ahora? Mira, yo te puedo decir que yo O madre espiritual, porque su mamá fue una madre espiritual. Yo crecí viendo muchas personas de Dios a mi alrededor. Yo lo glorifico al Padre por eso. Me ha Santo puesto todavía, esa es la hora que Dios tiene muchas personas de Dios a mi alrededor que me aconsejan y me guían. Santo Dios. Pero muchas personas yo soy como un producto que ha pasado por muchas manos. Okay. Yo empecé con un pastor llamado Guillermo Ulloa, fue el pastor que me bautizó, se convirtió en un padre para mí extraordinario. Él partió con el Señor, pero luego un amigo mío personal, ya es hermano, yo no lo considero amigo, sino hermano, que se llama Stalin Reyes, de allá de Santo Domingo también, fue uno de los que me impulsó. Me dijo, cuando estamos empezando el Evangelio, me dijo, nosotros lo único que tenemos que hacer es buscar a Dios. Buscar. Y recuerdo que con 16 años nos fuimos para un monte y duramos 21 días desaparecidos. Espérese, pastor. Porque que lo está escuchando ahí, usted le está diciendo que usted con 16 años, a los 14 usted comienza a conocer a Cristo bien. Sí, Pero a los 16 años usted está metido en un monte 21 días. 21 días. Entonces, ¿cómo usted le explica eso a una persona que lo está viendo ahí? ¿Cómo usted le está diciendo que usted a los 16 años estaba en un monte? Dígame, esa experiencia. Mira, cuando yo llego a los 16 años al monte, Stalin me dice, de aquí no nos vamos hasta que Dios haga algo con nosotros. Ya sea que nos tire en el río. Como sea, pero él no va a hacer algo. Dios tiene que hacer algo. Había un amigo mío que le decía, Dios, agárrame por la quijada y sacúdeme. Pero algo quiero sentir. Era una hambre de Dios, mi hermano. Pero tan real. Que esa hambre era como cuando uno siente una hambre entre los huesos. Sí. Nosotros amamos. Ustedes querían que Dios le hablara. Algo. Y fue tan así que el último día de ayuno allá en el monte, empezó a llover, pero un aguacero desde temprano. Nosotros dijimos, bueno, hay que irse. Pero recuerdo que alguien dijo, no, es hasta las 6 y vamos a quedarnos. Y yo, Wander Rosario, mi primera experiencia angelical con ángeles fue en ese monte. O sea, que usted puede decir que usted tuvo experiencia con ángeles, porque hay personas que lo van a decir ahora mismo, pastor, que usted ya está hablando de algo sobrenatural, pero usted tuvo a sus 16 años una experiencia con ángeles. Claro, en el monte, 21 días en ayuno y oración. Y yo vi como estaba lloviendo a cántaro, mi hermano. Santo Dios. Y yo vi como ángeles rodearon el lugar donde nosotros estábamos. Santo y Dios. yo vi en todos los lugares. Menos donde usted estaba. Eso es el Espíritu, pastor. Y yo Santo no había Dios. experimentado algo tan fuerte. Un niño de 16 años. Entonces, cuando usted sale de ahí, que ya usted conoce, usted sale de ese monte, ustedes tres salieron de ese monte. Fue algo increíble porque hasta la fecha te puedo decir que mi fe se elevó sobrenatural. Santo y lo que Dios. es Juan de Rosario hoy en día salió de ahí. Porque Dios me preparó. Dios me dio, lo primero que Dios me dio fue un dominio propio que la gente no se explica. ¿Cómo? ¿Cómo fue que llegó eso? ¿Cómo uno puede tener ese dominio propio? Lo segundo que el Espíritu me dio fue compasión por las almas. Santo Dios. Yo quería que Dios me use, pero no amaba las almas.
Y Dios me dijo, yo no te puedo usar si tú primero no tienes compasión por las almas. Dígaselo ahí, eso, a ellos que lo están viendo ahí. Porque hay personas que quieren que Dios lo use, hay personas que quieren que Dios lo lleve a otro nivel de gloria. Y eso no está mal, pero Dios quiere que tú tengas compasión por las almas. Santo Dios. Dice que Jesús bajó, terminó de dar el sermón, observó a la multitud y tuvo compasión de ellos. Inmediatamente le dice a los apóstoles, denle de comer. Y los apóstoles dicen, pero ¿cómo? Son 5,000, sin contar mujeres y niños. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, Y dice que Jesús le dijo, ustedes tienen la responsabilidad. Pero algo que pasó con eso es que Jesús sintió compasión de ellos. Santo Dios. ¿Sabe qué le está pasando a esta generación? Y discúlpame que lo diga. No, dele pastor, pero eso esta es el espíritu. generación ha perdido la compasión por las almas. Santo Y Dios. si a ti no te duele el que esté en la droga, si a ti no te duele el que está enfermo en un hospital, si a ti no te duele el que está el homosexual que está en la esquina de la Duarte, si a ti no te duele esa persona, Santo Dios Dios. no lo va a hacer contigo. Sí, pastor, porque muchas veces entendemos de que nuestro camino o donde estamos ahora es por nosotros mismos. Y cuando Dios comienza a usarnos decimos, no, porque mi intimidad. Y cogemos un testimonio. Creemos que es por lo que hacemos y no podemos hacer nada para Wow. eso. Fue su sangre, mi hermano. Fue Él en la cruz del Calvario. Fue Él que murió por nosotros. Fue Él que se entregó. Yo no Santo merecía Dios. que Jesús muriera por mí, pero Él decidió entregarse. Juan de Rosario no es nadie. Juan de Rosario sin Jesús es nada. Pero su sangre fue que hizo que este humilde servidor pueda llevar este mensaje de paz y de salvación. Yo no soy la gran figura. Tú no eres la gran figura. Dios no ha llamado a que seamos estrellas en la iglesia. Dios no ha llamado a que seamos luz en el mundo. Santo Dios Dios. no quiere estrellato, mi hermano. Santo Dios quiere Dios. que seamos la luz, la solución a este problema, a esta generación, a esta sociedad que necesita un 911. Y Santo necesita a Dios. Jesús. Santo Dios. Entonces, pastor, wow, porque usted me deja impresionado. Entonces, después de ahí, de esos 16 años, tomando el recuento otra vez, de esos 16 años, usted entró a un ministerio. ¿Cuál fue su primer ministerio después de ahí? ¿De usted salir de ese monte? ¿O ya usted pertenecía a un ministerio? Bueno, el ministerio mío era predicar en la calle. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. Qué bueno. Y me iba a predicar a las 5 de la mañana. Pero usted se congregaba. Claro que sí. Yo congregándome full. Pero yo me levantaba a las 5 de la mañana. Me iba a predicar de 5 a 6 de la mañana. ¿Y qué le decía a su pastor de que usted se fuera a predicar para la calle? Es que... Porque en ese tiempo Ajá. era mucho RT. Exacto, pero la ventaja es que ellos creen en el ministerio de la calle. Ajá. Es como un entrenamiento. Ok. Allá tú te conviertes y a los 3 meses de tú convertirte te bautizan y te tiran con un megáfono para la calle. Para que tú coja lucha. Tenga que tirar para adelante. Yo Ok. me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a predicar. A las 6 regresaba a mi casa, me bañaba para irme al liceo. Ajá. Cuando llegaba a las 12 del liceo, me estaba esperando el otro compañero mío Ok. para irnos a la 1 a predicar hasta las 3. Santo. A las 3 volvíamos, orábamos. Ok. Y luego nos íbamos a las 5:30, predicamos de 5:30 a 6:30 y regresamos para el servicio que empezaba a las 7. Ay, santo. ¿De puta que no tenían día libre? ¿Y eso era de lunes a lunes? De lunes. Santo Dios. Era hambre por Dios. No, ustedes Era estaban, pasión ustedes estaban allá arriba. Era Allá arriba es poco para lo que ustedes increíble. estaban. Por eso alguien me dice, ¿cómo Dios lo ha hecho contigo? ¿Y por qué Dios está haciendo tanta cosa? Yo le digo, muchas veces yo no te lo puedo explicar, pero algo yo sé, y es que yo conocí a Jesús. Santo Dios. Porque no es servirle, es conocerle. Santo Hay Dios. personas que le están sirviendo, pero no lo conocen. Santo Dios. Y excúsame que estoy... No, dele, que usted, si estamos aquí para eso. Dice que Marta y María eran hermanas. Sí, Jesús llega a la casa. Marta le estaba sirviendo a Jesús, Sí. pero María quería conocerlo. Por eso Marta se quedó haciendo oficio y María se sentó a los pies de Jesús. incluso Marta le dice en un momento a Jesús, Jesús, pero mira, yo me estoy agobiando por servirte a ti. Y Jesús le dice, ella es la que está haciendo la cosa La bien. mejor parte. Marta, afanada y turbada. María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Ella no lo está haciendo mal, ella me está viendo. Ella se está conociendo a Jesús. Santo Y yo creo que esta generación
necesita conocer a Jesús, mi hermano. Esta generación necesita tener un encuentro real con Jesús, porque quien te está hablando, si aún se ha mantenido de pie, no es por su fuerza, fue porque tuvo un encuentro con Jesús. Santo Si aún yo Dios. camino, no es porque yo soy el predicador más intelectual o el que carga más unción, si aún yo camino por su misericordia. Santo Dios. Pero su misericordia me alcanzó desde la edad de 14 años. Y eso que Él derramó en mí a los 14 años, lo que me mantiene hoy en día. Entonces, si tú no conoces a Jesús, no vas a poder estar firme aquí. La clave es conocer a Jesús. Dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay gente que cree que el conocimiento de yo preparar un mensaje, que la gente diga, wow, qué apoteósico, qué profundo. Personas que predican tan profundo y se van tan profundo que se ahogan. Y no estoy en contra de eso. Estoy a favor de leer la palabra. Pero cuando habla del conocimiento, es de conocer a Dios. Santo Dios. Es de conocer a Jesús. Santo Dios. Entonces, profeta, ¿qué ha sido para usted lo más difícil de seguir a Dios? Mira, lo más difícil de seguir a Dios es negarse a uno mismo. Tomar su cruz y seguirlo. Sabes que uno como joven, tú como joven que le estás sirviendo a Dios, el negarse a uno mismo. Por eso yo valoro cada joven que veo en este camino. Y no lo ataco ni lo maltrato. Porque un joven aquí tiene que negarse a muchas cosas por seguir a Jesús. Dejar amistades, compañeros, incluso familiares. Santo Dios. Por estar cerca de Jesús. Santo Dios. Entonces, el negarse a uno mismo es una de las cosas que más me ha costado, que aún a la fecha yo sigo negándome a mí mismo. Okay. Muchas cosas que quizás sí, porque me gustaría dice, hacer o estar. Dice que nuestra concupiscencia siempre nos va a tirar. Siempre va a declinar hacia el mar, hacia el pecado. Lamentablemente. Entonces, pastor, de la Biblia, ¿cuál es su libro favorito? Que usted dice, este es el libro que a mí me marca, este es el libro que a mí me choca. Mira, a mí bíblicamente me gustan todos los libros porque llevan a Jesús y hablan de la venida del Señor. El Antiguo Testamento te habla de la venida del Señor, el Nuevo te habla de la manifestación de Jesús. Yo podría decirte que uno de mis escritores favoritos es Pablo, pero mi libro favorito, como así, que yo lo leo porque necesito leerlo, es Proverbios. El libro de la sabiduría. Porque Proverbios me enseña, si tú quieres aprender cómo comportarte, Proverbios. no solamente como un buen cristiano, sí. Porque Proverbios no se queda en ser un buen cristiano. Es el libro de la sabiduría por eso, porque es que no te habla del cristianismo. Exacto, Proverbios abarca todo en la vida. Entonces, si tú lees Proverbios diario, tú vas a cambiar ser una persona entero, entero, sí. Entonces, profeta, ya usted ve ángeles descender. Después de ahí, ¿cuál ha sido su mayor contacto con el Espíritu Santo? Que usted dice, aquí yo sentí y yo pude palpar de que el Espíritu Santo está conmigo. Mira, mi mayor contacto con el Espíritu Santo puede notar un poco contradictorio, pero fue en una de las peores circunstancias de mi vida. Fue en uno de los peores momentos de su vida. Yo estaba atravesando un momento difícil, muy difícil, y yo decía, bueno, yo quizás me voy a alejar del Evangelio. Santo. Y me fui a un lugar solo. ¿Sabes cuando tú quieres estar solo, mi hermano? Sí. Y yo me fui solo, que nadie sabía dónde yo estaba, ni siquiera mi esposa. Pero usted ya tenía mucho tiempo dentro de la iglesia. Sí, ya yo estoy hablando de esa edad de 24, 25 Ay, años. santo Dios. Ya yo tenía el ministerio activo y todo. Y yo me voy solo y no me hinco ni siquiera a orar. Me siento en una silla. Y cuando me siento en una silla empiezo a mirar el techo del lugar donde yo estaba. Y le dije, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Exacto. Qué pregunta. ¿Para qué tú me traíste aquí? Y yo te puedo decir, mi hermano, que en esa habitación solo, donde nadie me veía y nadie conocía a Wander, en eso, ahí solo, en esa soledad, fue donde se me apareció el Espíritu Santo de Dios. Literal, palpable. Santo Se sentó Dios. conmigo y me dijo, desde antes que tú nacieras yo te escogí.
Santo Dios. Y eso era lo que yo estaba esperando. Sacarte del ruido para tú y yo hablar solo. Que él me dijo, el problema es que había mucho ruido a tu alrededor, que no había entendido Mi voz. mi voz. Entonces él me quitó el Todo lo ruido que... y me hizo que yo estuviera solamente con él. Sí, pastor, porque aquí, muchas de las personas que siguen a Jesús, siguen a Cristo, siguen a Dios, o quieren manifestar el poder de Dios, no entienden que Dios te va a traer o por amor o por dolor. Las únicas dos maneras. Y en esos dos momentos que tú te vas a dar cuenta de que Dios siempre va a estar contigo. Porque es el único momento en el que Dios va a tener para hablar contigo, para que tú le pongas atención. Porque que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu nunca va a querer y va a aceptar las cosas que hacemos al favor de Dios. Y mucha gente son así, pastor, en esta iglesia, o en este ministerio, o en esta religión, o más allá, o en este mundo. Sí. Porque entendemos, incluso hasta las personas que no creen, entienden que cuando le pasa una cosa buena, se le atribuyen a ellos. Sí. Pero cuando le pasa una cosa mala, se le atribuyen a Dios. Y lamentablemente vamos a seguir luchando con eso. Hay muchos jóvenes con los que yo me mato diario, que por eso yo digo, tú estás peleando una batalla que no te corresponde. Sí. Porque es que tú quieres que Dios haga cosas cuando tú quieres que Él lo haga, y Dios no lo va a hacer cuando tú quieras. Es cuanto sea su voluntad. Ya, punto. Perfecta y agradable. Nuestra voluntad. Tal vez usted quiso, pastor, en algún momento de su vida, antes de llegar a ese momento del Espíritu Santo, que Dios o le respondiera de alguna manera, o le hablara de alguna manera, o hiciera alguna cosa que usted quería que le hiciera. Pero Él no lo iba a hacer en ese momento, porque Él sabía que si lo hacía en ese momento, usted no iba a llegar a ese momento. A conocerlo. Desde ese instante en adelante, Juan de Rosario y el Espíritu Santo ya no son conocidos, son amigos. Santo Dios. Y cuando tú escudriñas la palabra amigo, que lo dice varias veces en la Biblia, El amigo conoce lo más íntimo tuyo. y tú ya. conoces lo más íntimo. Ay, santo Dios. Porque hay gente que conocen al Espíritu Santo, pero hay pocos que son amigos de él. Entonces, pastor, después de ahí, ¿cómo usted llega a Moca? Porque estamos hablando que usted está para allá todavía. No hemos hablado de cómo usted llega a Moca, de cómo usted conoce a su amada, cómo usted llega a esta iglesia de aquí. Eso fue una travesía muy fuerte. Santo Dios. Yo estaba en Santo Domingo, ya yo era predicador. Llego a la ciudad de Moca a través de mi hermano Stalin Reyes, como te dije ahorita, a predicar. Predicamos. Luego, Usted vino a una misión. sí, una misión, a predicar. Luego nos ve un pastor y nos invita para acá, para Juan López, a predicar. Pero usted vino a Moca a predicar ¿dónde? Yo vine a predicar en la cancha de la Española. Ok. Y ahí hicimos una campaña de 3 días en la cancha de la Española, donde, bueno, los videos están por ahí. Quizás no me van a conocer porque yo estoy muy, muy flaco. Yo pesaba 110 libras en ese tiempo. Y entonces quizás ya no es lo mismo, pero yo llegué a la Española de Moca, ahí tuvimos una campaña. Luego empezamos a andar en distintos barrios de Moca, hasta que nos invitaron a Juan López. Cuando llego a Juan López, un pastor me dice, ¿cómo tú estás? Yo bien. Dice, yo tengo la esposa tuya en mi iglesia. Espérate, déjeme yo decirle algo. ¿Escucharon ustedes? Mundanos que quieran andar por iglesia y que buscando. Déjese de eso. Sí, pastor. Él me dice, yo tengo la esposa tuya en la iglesia. Y yo le dije, no, yo no estoy en mujeres. Ahora yo estoy Santo Dios. okay. No, en ese tiempo yo estaba en Dios, mi hermano. Full. Yo no estaba pensando ni en novia, ni en casarme. No, yo estaba en Dios. Sí. Yo estaba que te duraba 7 días trancado por ahí en una montaña como nada. No, y lo lamentable es el problema, que cuando están metidos con dos creen que Dios tiene otro propósito por ahí. Exacto, entonces él me dice, mira, esa muchacha es una muchacha buena, tú me das la mejor referencia. No. Y yo le digo, sí, pastor, pero yo no estoy en eso, estoy en Dios. Cualquiera que ve dice, oh, ande con esa esposa tan linda, esa rubia, que eso fue que le No, eso fue que le cayó atrás. En ningún momento, ella te puede decir el testimonio. Y luego él me dice, pero por lo menos para que la conozcamos, a ir a su casa mañana, vamos a llegar a las 7 de la mañana. Si ya ella está despierta haciendo oficio, esa es la mujer que Dios tiene para ti.
Pero usted no tiene eso, pastor. ¿Para qué usted va para allá? Pero como yo ando con ese pastor, Usted no le puede decir que no. No puedo decir que no. Arrancamos para allá, llegamos como a las 6, nos levantamos a las 5, fuimos al mercado. Él vendía verduras y cosas así por los colmados. Yo fui con él al mercado y luego del mercado llegamos. Retornaron. La que hoy en día es mi esposa, a las 6:40, 45 por ahí. Y ella estaba despierta, había... ya estaba en lo que hacer del hogar. Había barrido el patio, y ya le tenía el café hecho al papá que se iba a trabajar. Y me dice el pastor, tú ves, esa es la mujer. Y yo todavía no estoy... Pero la sierva no sabía nada tampoco. La sierva le había dicho al pastor Que ella quería un hombre de Dios. De los morenitos que predicó en Moca, como que le caía bien. Le llamaba la atención. Exacto, pero él no sabía cuál de los dos. ¿Cuál de los dos? Porque andábamos dos morenitos. Ajá. En la capital somos dos morenitos. Sí, lamentablemente. Entonces ella le dijo al pastor, no, ese. Entonces el pastor me invita a predicar. Luego que pasa el tiempo, yo la saludo, hablamos, y luego que hablamos palabritas, pero nunca yo le dije a la que hoy en día es mi esposa, tú me gustas, usted no la cortejó nunca. O sea, nunca, fue algo como que fue Dios. Por eso yo quizás no puedo dar mucho testimonio de una vida que tuve de amores, porque yo no le enamoré. ¿No? Luego sí, claro está, ya que teníamos, que nos estábamos conociendo, ya yo le llevaba flores. Sí, todo. era muy diferente ya. Exacto, pero no ese espacio de yo caerle atrás, buscarla, no tuvo en mi vida. Okay. Pero luego que se van dando las cosas, Dios va obrando muy lindo, decidimos casarnos a los 3 años. De Santo Dios. Cuando decidimos casarnos, está todo en contra. El papá no quiere porque no tiene dinero. Perdí un dinero en esa misma época. El mismo pastor que nos presentó nos dijo, pero esperen 3 años más. Y la esposa me dijo, no, es ahora que hay que casarnos. Faltando una semana para la boda, con todo listo, tengo un accidente. Me parto el brazo, Dios. me guayo todo este lado de la cara. El enemigo es haciéndola y haciéndola. Estoy destruido. Voy y le voy a mi esposa, no nos vamos a poder casar porque tengo este brazo entero enyesado. Ella me dice, no, Dios me habló. Y no vamos a casar. Y Dios me dijo que ahora que nos vamos a casar. Espérese, pastor. Señores, para que ustedes vean que aunque Dios lo use, de que haciendo milagros, de que levantando muertos, ese hombre está allí enterrado. El espíritu de esa casa, la mujer de ahí que lo tiene, no es él. Yo digo, mi hermano, que siempre yo tengo, en mi casa soy el hombre y tengo la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas. Ya después de ahí ya. Ya después de ahí ya. Entonces, pastor, usted conoce a su amada en una misión. Entonces, yo no le pregunto a usted esto, que ahora Dios me trajo esto. ¿Cuál fue su primera misión? Mi primera misión, que usted recuerde, como evangelista, fue a un lugar que se llama Consuelo de San Pedro de Macorís. Cuando llegamos allá nos pide una mujer que los 2 niños tenían un problema serio, y era que de que el reloj marcaba a las 12 de la noche, ella tenía que amarrarlo porque los niños se endemoniaban y empezaban a romper todo en la casa. El espíritu andaba ahí. Y ella nos hospeda y nos dice, yo lo hospedé aquí, pero nosotros éramos de monte, nosotros parecíamos ermitaños, nosotros no dormíamos en cama. Yo duré 18 años sin dormir en una cama. Lo mío era monte, piso. Entonces, pastor, por favor, dígale aquí. ¿Qué sirve un monte en un cristiano que quiera buscar? Mira, hay muchas personas que no van a entender el misterio del monte. Hay personas que te van a decir que tú, tanto como en una iglesia como en tu casa, puedes recibir al Espíritu Santo. Y es verdad. Pero el monte tiene un misterio muy poderoso. Fíjate que Jesús siempre subía al monte a orar. Nunca fue a la Yo no quería decirlo. Jesús nunca fue a la sinagoga a orar, Jesús siempre fue al monte. El monte tiene algo especial, y es que el monte tiene una conexión entre lo divino y lo terrenal. Sí, porque cuando Jesús sube al monte dice que vio a Moisés y Elías y al Padre. Entonces tú no me puedes decir a mí que Jesús, que es el Hijo de Dios, no podía orar acostado en su cama. ¿Por qué subía al monte? Y respeto si tú no quieres ir al monte. Respeto tu opinión, pero a mí, Juan de Rosario, más de 10 años de trayectoria, le ha funcionado el monte.
A mí lo tiene comprobado. Yo lo tengo comprobado. A mí me ha funcionado el monte. En todo, mi hermano. En todo. Tan así que yo en estos días el espíritu, te digo, es algo que yo puedo decir que es un poco extraño. El Sobrenatural. espíritu me está llevando a subir, pero solo, no acompañado. O sea, yo estoy visitando el monte y lugares solo. Tú dirás, Wander, pero es bueno que tú subas con alguien, pero el espíritu me está guiando solo. Claro que sí, en su momento fui con más personas y voy a volver a ir con más personas. Pero él está tratando algo personal conmigo, solo. Porque hay momentos que Dios te llama y te dice, sube con tal pastor y con tal profeta y con alguien. Pero hay momentos que Dios te llama solo y te dice, ven. Según cuando tú analizas las escrituras y te va al original a todo, la manifestación que Moisés tenía cuando bajaba del monte era tan, pero tan poderosa, que no solamente la gente no lo podía ver a la cara. Era que tenía no que bajar la podía cabeza estar cerca de él. Porque no era nivel, era cerca de él. Se quemaba, porque el hombre bajaba diferente. Entonces, ahí es que yo. Entonces, profeta, seguimos con lo de la primera evangelización. ¿Qué pasó con esos dos jóvenes? Fuimos allá a Consuelo de San Pedro. Yo, un jovencito, no sin experiencia, se endemonió a uno de los niños, o el espíritu. ¿Usted predicando? No, en la casa ya. No, pero ¿qué hora eran? Ya, ¿usted terminó de la evangelización? Habíamos terminado la campaña. Okay. Vamos a la casa a cenar, para después de cenar irnos al monte. Ok. Porque estábamos durmiendo en un monte que se llama el Monte Santo, allá en Consuelo de San Pedro. Los que son de San Pedro lo conocen. Y estamos durmiendo en ese monte. Nosotros no dormíamos en casa, dormíamos en la iglesia. Ustedes hacían misiones y dormían en los montes de las misiones. Ajá, no dormíamos en casa, no acostumbramos ni casa ni hotel. Ok. Y cuando estamos ahí, uno de los jóvenes se endemonia más temprano. La madre dice, a las 12 que yo siempre tengo que trancarle todo. El espíritu. Pero el espíritu se manifestó más temprano. Y tiró unos platos que había arriba de la mesa, saltó y se agarró de una ventana y empezó a querer despegar la ventana. Santo Dios, para salir a enfrentarse a ustedes. Y no, nosotros estábamos dentro de la casa. Ustedes estaban dentro de la Él casa. quería romper la ventana para salir para afuera y salir y irse corriendo. Y el otro niño estaba acostado. La otra niña, era un niño y una niña. La otra niña estaba sentada, pero ya estaba nerviosa, temblando, sudando. Venía el espíritu. Y recuerdo que el Padre habló a nuestra vida y empezamos a orar. No pusimos manos, no hicimos nada. Pero te digo, la hambre de Dios que nosotros cargamos era tan fuerte. Se manifestó el espíritu. Que Dios hacía algo tremendo. Y la casa se llenó de un humo blanco, mi hermano. Santo Dios. Yo no te puedo decir qué pasó ahí. Yo solo te digo que yo vi que la casa se llenó de un humo blanco. Y cuando yo miraba a mi alrededor, yo lo único que veía era un humo blanco. Santo y Dios. Escuché dos gritos. Uno del niño. Y uno de la niña. Más nada. Y yo caí de rodillas. Estaban Starling, ¿qué se llama el muchacho? Reyes, ¿Y usted? Yo caí de rodillas, puse mi cabeza contra el suelo. Y cuando puse mi cabeza contra el suelo, que levanté, ya estaba todo tranquilo. No estaba el humo, no estaba nada, y los niños estaban tranquilos. Como si no hubiera pasado nada. Wander Rosario hizo algo, no. Algo muy fuerte. Pastor, pero hay muchas personas que todavía lo conocen y nunca habían conocido esto que usted está hablando. Sí, porque son experiencias que uno no la cuenta, ni la habla con todo el mundo, porque... Pero a veces es necesario, pastor. Claro, claro. Es necesario porque, y lo puedo decir a boca llena, porque hay personas que ahora lo van a conocer desde otra perspectiva. Amén. Entonces van a entender que no es usted que ha hecho las cosas. Y personas que han ido a evangelizaciones que usted ha estado, o personas que ahora en adelante lo van a ver en alguna evangelización, o que usted vaya a ir y esa persona diga, pero yo lo vi en un video, yo quiero ir. Van a ser impactadas con lo que usted está haciendo, por esto que usted está diciendo ahora. Sí, claro. Porque hay muchas personas que piensan que, como yo, o como más personas que decían que Wander Rosario era un joven de aquí de Juan López, que había venido aquí, que creció aquí, y que lamentablemente Dios lo está usando de una manera muy grande, pero es porque ahora lo están usando. Entonces ya yo me estoy dando cuenta que usted viene con una trayectoria familiar desde su madre, una hambre, un deseo, desde el principio. Llegué a Moca y me botaron de 3 casas diferentes. Oye, La primera persona que me hospedó, incluso está apartada de los caminos, me votó porque
él golpeó a su mujer con un vaso y yo le dije que no estaba de acuerdo con eso y me dijo, sal de mi casa porque no estoy de acuerdo contigo. De ahí yo tuve que llegar a la casa de unos pastores que son de Santo Domingo, pero estaban pastoreando en Moca en ese momento. La casa estaba llena. Ellos me dijeron, no te podemos tener en la casa, pero ahí está la azotea, el plato. Y yo duré como casi 20 días durmiendo en el plato. Que yo me tiraba 2 frisas arriba y el sereno me estaba matando. Yo duré más de 2 meses que, perdón la expresión, pero yo iba al baño y salía verde. Porque el sereno me estaba matado. Pero quizá la persona venga una hora y dice... Es lo que le digo. Y pasé por muchos procesos hasta llegar aquí. Y digo que Dios todavía ni siquiera ha empezado conmigo. Porque yo sé que lo que Dios tiene conmigo es más grande aún. Santo Dios. ¿Y qué me ha funcionado? Que seguimos con la misma hambre. Ese es el punto, pastor. No es desinteresarse muchas veces, porque hay muchas personas que se desinteresan cuando ven que Dios lo usa, pero que otras personas no entienden que Dios lo está usando. El peor error que te puede pasar, mi hermano, es tú perder el hambre por Dios. Tú puedes llegar al lugar que llegues, pero si perdiste el hambre por Dios, lo perdiste todo. Santo Dios. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, una cristiana, es perder el hambre por Dios. Santo Dios. Tú tienes que amar su presencia. Tú tienes que llorar por su presencia. Tú tienes que honrar su presencia. El mismo Juan de Rosario de hace 20 años atrás es el mismo Juan de Rosario que de ahora tiene la misma hambre por Dios. Santo Dios. Se levanta en la madrugada y le dice, Dios, haz algo conmigo. Santo Dios. Se levanta en la madrugada y dice, Dios, a mí me duele que un drogadita se esté perdiendo. A mí me duele que un homosexual se esté perdiendo. Me duele que una prostituta se esté perdiendo. Úsame a mí, envíame a mí. Entonces, si perdiste el hambre por Dios, lo perdiste todo. Santo Dios. Entonces, muchas veces nos desenfocamos por cosas vanas que no del mundo y nos desenfocamos de Dios. Pero tenemos que entender que siempre ha sido Jesús, siempre será Jesús y terminará en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Señores, denle like, suscríbase. Vamos para la segunda parte. Luego vamos a ver la segunda parte. Pastor, por favor, denle un mensaje ahí a los jóvenes y hagamos una oración por esto que ha pasado aquí en República Dominicana. Sí, sí. Porque en realidad nosotros, y voy a hacer este corte para yo publicarlo, nosotros, los creyentes, estamos perdiendo la guerra espiritual. Tal vez tú lo entiendas como que fue una catástrofe. No fue una catástrofe. Estamos perdiendo la guerra espiritual. Tenemos que ponernos a orar. Tenemos que predicar más la palabra, que eso fue que nos llamó Dios. La iglesia fue creada para predicar la palabra en amor y en ayuda. Por favor, oremos más. Llevemos la palabra donde personas que ni siquiera nos conozcan. Una persona que vayamos a la calle, dígale Dios te bendiga, que usted no sabe si esa persona se va a suicidar. Por favor, hagamos eso. Pastor, darle un mensaje ahí a los jóvenes y hagamos una oración final. Amén. Todo el joven que me escucha, enfócate en Jesús. Que todo te lleve a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Ama a Jesús con todo. Sigue con la misma hambre que tú necesitas por Jesús. Sigue con la compasión por las almas. El problema es que muchas veces queremos hacer cosas con nuestra propia fuerza. Y no eres tú, no es Juan de Rosario, es su sangre. Fue su muerte en la cruz, que hoy me tiene de pie. Tienes que entender que si tú caminas y respiras y estás vivo, fue por Jesús. Entonces sigue con el hambre por Dios. Y es un llamado que le hago a todos los jóvenes que me están viendo en este momento. No pierdan el hambre por su presencia. No pierdan el hambre por sentir a Dios como nunca antes en su vida. Si tienes días, meses, años que no sientes su presencia, que no entras en su presencia, yo te invito en esta hora a que tú entiendas, por favor, que tienes que volver al primer amor y a decirle, Padre, tengo hambre de ti, tengo hambre de tu presencia. Vamos a volver al primer amor, a buscar a Dios y a encontrarlo. Vamos a volver al Espíritu Santo, nuestro amigo. Dejemos de conocer al Espíritu Santo. Vamos a volverlo nuestro amigo. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias por este conversatorio que Gracias. pudimos tener. Te pido que bendiga este canal. Padre, te pido que seas tú obrando. Sabemos que nada de esto lo hacemos buscando fama, like ni view, sino que lo hacemos, Padre, para exaltar tu santo nombre y glorificarte, ya que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, Un placer. el placer es mío. Gracias por la oportunidad Pronto nos vamos a ver. de hablar en tu canal y shalom.